tabla era de glutatión. Dije que el glutatión es una sustancia, digamos, intracelular que es encargado de eliminar los radicales libres de oxígeno, que no se acumulen. ¿Qué son los radicales libres de oxígeno? Son productos de desecho del metabolismo celular que lo que van a hacer es dañar a nivel de las organelas, mitocondrias, todas las organelas intracelulares o a nivel de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces lo que hace el glutatión es, digamos, eliminar esas sustancias de desecho que dañan la célula. Eso es lo que había dicho. Y para terminar con péptidos o polipéptidos, vamos a hablar de dos hormonas muy importantes que la vamos a ver en todo lo que son los metabolismos, sobre todo el metabolismo de glúcidos, pero también en los otros metabolismos, que son la insulina y el glucagón. Pregunta de examen. El glucagón, que la compañera de Marta también me lo volvió a preguntar y era el recursante, así que se supone que lo tenía que haber sabido. El glucagón, chicos, tiene 29 aminoácidos, o sea que es un oligopéptido, ¿sí? Es una hormona pancreática. No sé si saben, se los digo. El páncreas es una glándula mixta, que significa que tiene una secreción exócrina y secreción endócrina. Así que sí o sí me lo tienen que saber decir que es el páncreas, porque lo vamos a ver en lo que son los metabolismos, ya que actúa en la digestión de los alimentos. Ya vamos a ver que el páncreas secreta sustancias muy importantes para todo secreta todo lo que son las enzimas pancreáticas para la digestión de proteínas, lípidos, por ejemplo, de proteínas, las peptidasas, para las lipasas, para la digestión de lípidos, también de la glucosa, para el metabolismo y la digestión de todas las biomoléculas. O sea, esa es su parte exócrina a nivel del jugo pancreático. Y también tiene una importante función endocrina, ya que sintetiza hormonas muy importantes, de las cuales las vamos a ver, la insulina y el glucagón. Como dije, el glucagón es una hormona polipeptídica, porque tiene 29 aminoácidos. Pero la insulina, si bien tiene, o sea, la insulina, chicos, es una hormona que cuando se está, digamos, formando, le ocurren situaciones de crisis o clivaje, que quiere decir que va perdiendo parte de la cadena polipeptídica, arranca siendo como más de 100 aminoácidos y termina funcionalmente una insulina funcionalmente con 51 aminoácidos. Entonces, según la definición que dimos de péptidos, ¿qué sería supuestamente si tuviese 51 aminoácidos? Les pregunto. De acuerdo a la clasificación que acabamos de ver. Una proteína. Y no, porque ¿qué dije? Que era la función. A ver. Un polipéptido. Claro, es con trampa la pregunta. Sí es una proteína, está bien lo que dijiste, pero la pregunta fue de acuerdo a lo que acabo de decir de definición de polipéptidos, porque dije que los polipéptidos iban de 10 a 50. Pero también dijimos que las proteínas, la definición es cuando tienen cientos o miles de aminoácidos. Bueno, la insulina, algunos la consideran una hormona polipeptídica, pero por convención decimos que la insulina es el típico ejemplo de una hormona peptídica, porque más allá de que tiene funcionalmente 51 aminoácidos, tiene un peso o una masa en kilodalton de más de 60.000. Y yo dije que polipéptidos era de qué masa, más o menos. Lo dije recién. Entre 10.000 y 12.000 Dalton. Todo lo que yo hable, chicos, lo tienen que retener. Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase. Dice proteínas. No. Ahí les comparto. Ahora sí. Díganme si estoy compartiendo pantalla.
Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a dar de vuelta de la definición de proteínas, que siempre pregunta de examen, con lo cual tienen que empezar a hablar de la unidad. Entonces, las proteínas son macromoléculas de gran tamaño constituidas por aminoácidos como unidades estructurales, que se van a ir ensamblando o se van a ir uniendo unas a otras a través de enlaces peptídicos y que van a formar una proteína cuando alcancen más o menos la cantidad de 100 aminoácidos. La excepción es la insulina, que con 51 aminoácidos es considerada una hormona de origen proteico. ¿Sí? Bien. Entonces, repito, pregunta de examen, proteínas son macromoléculas de gran tamaño, de alto peso molecular, constituidas por aminoácidos como unidades estructurales que se van a ir uniendo, se van a ir ensamblando a través de uniones o enlaces peptídicas y que van a formar una proteína cuando alcancen los 100 aminoácidos. Y que las proteínas, a diferencia de los aminoácidos, tanto sean oligopéptidos o polipéptidos, estas proteínas tienen una estructura mucho más compleja. Ya vamos a ir viendo cómo se van plegando, ¿sí? Entonces, las proteínas tienen una estructura mucho más compleja que los péptidos, ¿sí? Y dentro de ellos se han diferenciado 4 niveles de organización. Vamos a ver cada uno de ellos. Cambio la diapo. Dice estructura de las proteínas. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a tener, dentro de la estructura de las proteínas, vamos a tener 4 niveles de organización. Entonces, las proteínas tienen 4 niveles de organización. Vemos qué complejas que son. Vamos a tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Y si vemos abajito de la diapo, está graficada cómo se va a disponer cada una de estas estructuras. Entonces voy a decir que la estructura primaria, como vemos acá en la diapo, es una estructura lineal. Básicamente es la secuencia de aminoácidos, no veo mucho, pero por ejemplo dice, estructura primaria dice lis, o sea, está en la nomenclatura de 3 letras, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, ¿sí? Entonces, esa sería la estructura primaria. Es lineal y básicamente es la secuencia de los aminoácidos. La estructura secundaria, que ahí vemos alfa hélice, pero no es la única disposición que puede adquirir la estructura secundaria, pero bueno. La estructura secundaria sería cuando la proteína comienza a complejizarse, adquiriendo una conformación especial determinada, o sea que se puede ir plegando, adquiriendo una disposición mucho más compleja, se va a ir plegando. Luego tenemos la estructura terciaria, que es cuando se sigue plegando y adquiere una estructura muchísimo más compleja, tridimensional. Y la estructura cuaternaria solo es muchísimo más compleja y solamente algunas proteínas adquieren esta estructura secundaria, no necesariamente todas, va a depender de la función biológica que estén cumpliendo en el organismo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, entonces, repito, estructura de las proteínas, 4 niveles de organización. Primaria, secuencia de aminoácidos. Secundaria, cuando se empieza a plegar y a complejizar. Estructura terciaria, cuando se sigue complejizando, plegando y tiene una configuración espacial tridimensional. Y la cuaternaria, que no todas las proteínas tienen estructuras cuaternarias, solamente las más complejas en cuanto a su función biológica. Vamos a ver ahora específicamente cada una. Hablemos de la estructura primaria de las proteínas. Voy a decir que dentro del primer nivel de organización tenemos la estructura primaria de las proteínas. Aquí los aminoácidos van a estar unidos a través de enlaces o uniones peptídicas. Pregunta de examen. Entonces, los aminoácidos en la estructura primaria, los aminoácidos van a estar que están formando parte de las proteínas, van a estar unidas a través de enlaces o uniones peptídicas que son de tipo amida, porque se une un grupo carboxilo con un grupo amina, ¿sí? Entonces son uniones o enlaces peptídicos entre los aminoácidos que son de tipo amida, donde se une
un grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, formando largas cadenas polipeptídicas donde en un extremo de la cadena siempre vamos a tener un grupo amino terminal hacia la izquierda y en el otro extremo de la cadena, hacia la derecha, el grupo carboxilo terminal, siempre suponiendo que estamos hablando de aminoácidos de la serie L. Todas estas proteínas entonces tienen en su estructura primaria eso, ¿sí? Entonces ahí sería el ejemplo, toda la cadena polipeptídica donde hacia la derecha encontramos el grupo carboxilo terminal y hacia la izquierda el grupo amino terminal, porque son todos de la serie L. Esa sería la estructura primaria de las proteínas. ¿A qué hace referencia la estructura primaria de una proteína o el primer nivel de organización? Hace referencia a tres cosas. A la identidad de cada uno de los aminoácidos. Vamos a ver que si cambia un aminoácido cambia todo, ya no existe esa proteína, ya no es la proteína esa. Cuando hablamos de identidad de aminoácidos es lisina, arginina, metionina, etc. Esa sería la identidad de los aminoácidos, siempre lo comparamos como el DNI nuestro, ¿sí? La identidad de los aminoácidos, la secuencia de esos aminoácidos, ¿qué quiere decir? Es el orden o es, ¿no es cierto?, es cómo se van a ir uniendo cada uno de esos aminoácidos para formar la proteína. La secuencia u orden que adquieren la cadena polipeptídica cada uno de los aminoácidos. Y tercero, la cantidad de aminoácidos. Vimos que algunos tienen 3 aminoácidos, otros tienen 29, otros tienen más de 100. Y las proteínas por lo general tienen más de 100. Por lo general no, tienen más de 100. ¿Sí? Entonces, hace referencia a esas tres cosas. Identidad de los aminoácidos, secuencia u orden que adquieren los aminoácidos dentro de la cadena polipeptídica y la cantidad de aminoácidos, que lo vamos a diferenciar en péptidos o proteínas, polipéptidos, oligopéptidos o proteínas. Entonces, cada proteína va a tener esas tres cosas: identidad, secuencia y cantidad. Todo esto, esta estructura primaria, por decir, cómo adquiere, ¿no es cierto?, esta estructura primaria, la proteína, está totalmente determinada para cada proteína, y esta información, para que se produzca la síntesis de proteínas o la biosíntesis de proteínas, que vamos a ver en la unidad 12, pero se las voy anticipando, la célula consume pregunta de examen, gran energía para hacer la biosíntesis proteica. ¿Sí? Es tan importante la síntesis proteica que la célula consume muchísima energía en hacer la biosíntesis proteica. Bueno, toda esa información para que se produzca la biosíntesis de las proteínas, que ocurre en el núcleo celular una parte y en el citoplasma, en el ribosoma la otra parte, está codificada toda esa información en el ADN del núcleo, en el ADN presente en el núcleo de la célula. Entonces, cuando hablamos de estructura primaria, vamos a decir que la variación en solamente un aminoácido dentro de la cadena polipeptídica va a hacer que cambie su función biológica. ¿Cuál es la pregunta de examen acá? Es cómo se mantienen unidas los aminoácidos. O sea, ¿qué mantiene estable? O sea, la pregunta de examen sería, ¿cuáles son las fuerzas que mantienen estables a los aminoácidos en la estructura primaria de la proteína? Repito la pregunta de examen. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen estables a los aminoácidos en la estructura primaria de la proteína? ¿Cuál sería la respuesta? Las uniones peptídicas. Las uniones o enlaces peptídicos. Muy bien. Entonces, las fuerzas que mantienen estables a los aminoácidos en la estructura primaria de las proteínas son, como dice la compañera, las enlaces o uniones peptídicas que se dan entre los aminoácidos para formar la cadena polipeptídica. ¿Sí? ¿Estamos con la estructura primaria? Sigo. Cambio la diapo. Estructura secundaria. Es cuando dijimos que se empezaba a complejizar la disposición, se empezaba a plegar esa proteína. Esa sería la gran diferencia de lo que ocurre con los polipéptidos. Los polipéptidos u oligopéptidos y polipéptidos son tan pequeños que no adquieren todos estos niveles de organización mucho más complejos. Son propios de las proteínas. Entonces, dentro del segundo nivel de organización o estructura secundaria, voy a decir que, a diferencia de la primaria, que
solamente presentaba una secuencia o disposición lineal de la cadena polipeptídica, acá, en este segundo nivel de organización, en la secundaria, la proteína adquiere una disposición o conformación espacial mucho más compleja, en la cual ocurre una interacción entre los aminoácidos que se encuentran próximos en la cadena polipeptídica, ¿sí? Entonces se van a ir, cuando se empieza a plegar esa proteína, se van a ir uniendo, digamos, se va a ir determinando distintas formas de acuerdo a la disposición que adopten en el espacio. Dentro de la estructura secundaria podemos tener a su vez distintas disposiciones que se pueden adoptar. Puede adoptar la forma de una alfa hélice, hélice alfa o alfa hélice, una segunda disposición en hoja plegada beta y una tercera disposición que sería intermedia entre las dos al azar, ¿sí? Es cuando se mezclan, por decirlo, no me sale la palabra, sectores con alfa hélice y sectores con hoja plegada beta, ¿sí? Entonces, los aminoácidos van a interaccionar, van a unirse entre ellos y les permiten mantener la estabilidad a la cadena polipeptídica a través de uniones puente de hidrógeno. Entonces, la pregunta de examen acá es, ¿cuáles son las fuerzas que mantienen estables a los aminoácidos en la estructura secundaria? ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen estables a los aminoácidos en este segundo nivel de organización o estructura secundaria? Y la respuesta es uniones puente de hidrógeno. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a explicar cada una de las tres disposiciones que tiene. Vamos con, cambio la diapo. Dice hélice alfa. ¿Dice hélice alfa? Sí, profe. Bueno, entonces la alfa hélice o hélice alfa sería uno de los tres tipos de estructura secundaria de las proteínas o del segundo nivel de organización, donde la cadena polipeptídica va a girar sobre un eje central, que obviamente es imaginario, y donde los grupos o cadenas laterales, ¿cierto? Las R, van a estar orientados hacia el exterior. Y cada 4 aminoácidos que se van uniendo en la cadena polipeptídica se produce una vuelta de giro o giro completo. Entonces, entre estos aminoácidos se forman, como dije, uniones puente de hidrógeno para estabilizar la molécula. Estas uniones de puente de hidrógeno estarían representadas entre el oxígeno del grupo carboxilo de un aminoácido con el hidrógeno o hidrogenión del grupo amino del otro aminoácido que va a participar en el enlace peptídico. Entonces, esas serían las uniones puente de hidrógeno. Entonces, esta unión, puente de hidrógeno, entre el oxígeno del primer aminoácido con el hidrogenión del grupo amino del segundo aminoácido cercano dentro de la misma cadena polipeptídica, vamos a lograr la estabilidad